Yo acá, para que lo pueda ver la teleaudiencia, traje un cuadro comparativo que lo tomé prestado, no es de mi autoría. Pero es muy significativo. Es significativo, es explicativo, es educativo para que la gente comprenda de un poquito de qué estamos hablando. Sí. Se toma como parámetro una remuneración o un beneficio de 10.000 pesos mensuales, ¿sí? Ahí vemos qué evolución tiene con la fórmula actual, con la ley vigente, que en el mes de marzo sería del 14,5 y en el mes de septiembre de un 8,5, ¿sí? La suma total de del beneficio del haber jubilatorio dentro de un año alcanzaría un total de 138.392. En cambio, con la nueva fórmula, que la modificación también que tiene es que los ajustes son trimestrales, a diferencia de la que tenemos vigente que son semestrales, tenemos ajustes de un 5,7, que ese sería el que tendríamos ahora en el mes de marzo. Esto ya está estipulado porque justamente el parámetro que se toma, que es una de las críticas que se hace, es que se toma justamente, el parámetro es de julio a septiembre del 2017 y se aplicaría recién en marzo del 2018. O sea que tenemos un margen de 5 meses de diferencia, que eso también es, digamos, en perjuicio de los beneficiarios. Y bueno, vemos acá en este cuadro comparativo que la sumatoria total de todas las actualizaciones, que serían 4 en el año, arroja un total de 132.233 pesos. Es decir, que habría para ese cálculo específico de un beneficio de 10.000 pesos una diferencia en contra o en perjuicio del beneficiario de 6.159 pesos. Con una fórmula y otra. Con una fórmula y otra. Y tomando como referencia una jubilación de 10.000 pesos, que es de 10.000 pesos, que es una jubilación promedio, digamos, que se toma como referencia para este tipo de cálculos. No estamos hablando de la jubilación mínima, que es todavía inferior. La jubilación mínima está en 7.246. 46 pesos. Que tampoco es la jubilación. No es real, digamos. No es la real porque hay que aplicar los descuentos de ley, ¿no? Los descuentos de ley, que serían los descuentos de obra social, y para aquellos beneficiarios que adhirieron a la moratoria porque sus aportes no le alcanzaban, también tenemos el descuento de la cuota de la moratoria que también tiene reajuste, digamos, de acuerdo al índice de movilidad. ¿Qué otro gráfico ha traído para compartir? Esto es básicamente, digamos, se tiene en cuenta ambas fórmulas. Acá tenemos que llegamos a una variación del 24,23%, en tanto que con la nueva fórmula la variación sería de un 21,1%, ¿sí? Y acá vemos cómo se produce, digamos, la diferencia entre una y otra ley. Acá con azul tenemos la fórmula actual y con amarillo tenemos la fórmula del proyecto. Siempre por debajo de la actual. Siempre por debajo, sí, siempre por debajo. ¿Y por qué los funcionarios nacionales están manifestando que a fin de año del 2018 va a estar 5 puntos arriba de la inflación, de acuerdo al proyecto que ellos manejan? Porque justamente esto, justamente lo que te decía, lo que se tiene en cuenta para tomar la fórmula, el principal componente es el 70% de la inflación. Entonces nosotros ya tenemos que el año pasado los reajustes fueron por encima de la inflación, porque la inflación se ha mantenido, digamos, no ha evolucionado. De todas maneras, si la inflación evoluciona, también siempre sigue perjudicado el beneficiario. ¿Por qué? Porque si tenemos más inflación, sí, van a tener un mayor aumento, pero siempre van a estar por detrás de los precios de los productos, de la canasta familiar. Siempre ha pasado así. Siempre ha pasado así. Lamentablemente, o sea, para ellos, los jubilados, no pensionados. Hay forma de, o sea, decimos, la variable puede, digamos, que algunos de estos porcentajes aumente, pero siempre va a ser en perjuicio de ellos. Doctora, pero ¿es básicamente esto el proyecto de ley que mantiene en vilo a todos, o hay otros puntos también del régimen previsional que están en debate? Hay otros puntos también a incluirse, que están incluidos, digamos, en este mismo proyecto. El más, digamos, controvertido es este de la movilidad, ¿no es cierto? Pero también se plantea en este mismo proyecto la posibilidad de que el trabajador pueda seguir trabajando hasta los 70 años de edad. No como hasta ahora, los 65. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? La ley de contratos de trabajo prevé que el empleador a los 65 años de edad, cumpliendo con los requisitos, digamos, de la normativa, que sería 65 años de edad, que es el máximo, y los 30 años de aporte, puede intimar al trabajador a iniciar sus trámites jubilatorios y tiene un plazo de un año para hacerlo.
con esta modificación esto cambiaría y recién el empleador podría intimar a iniciar el trámite jubilatorio a partir de los 70 años. ¿Pero esto es optativo o sería obligatorio? Es optativo, es decir, la persona, el trabajador que quiera jubilarse, en el caso del hombre, va a poder jubilarse entre los 65 y 70, a su elección, ¿sí? Y para la mujer, entre los 60 y los 70. ¿Y qué beneficios traería tener 5 años más para el hombre o para la mujer también un tiempo determinado? Mira, yo creo, una consideración particular esta, es que esto es más que nada para aquellas personas que tienen un salario alto dentro de su trabajo. Digamos, tienen un trabajo con un salario alto, les permite continuar si se encuentran en condiciones aptas, físicas, mentales, psíquicas, poder continuar trabajando y mantener un nivel económico. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el trabajador se jubila, el índice de sustitución del haber que tenemos es muy bajo. Entonces pasamos de tener un haber, un salario alto, a tener un 50 o 60% en haber jubilatorio. ¿Y quién haría, en el supuesto caso de que una persona acepte trabajar hasta los 70 años, el empleador haría los aportes, continuaría haciendo los aportes el empleador? Acá viene también una cuestión que también está todo, digamos, vinculado, que es la reforma tributaria. Va a haber beneficios para los empleadores, esto es lo que se está buscando, por eso justamente esto es la búsqueda de un equilibrio de números. Les van a recortar a unos para darle beneficios a otros, quizás en procura de fomentar el trabajo, de que haya más mano de obra y demás, pero bueno, es una realidad que esto a los jubilados, a los pensionados y a los beneficiarios de todo tipo de prestaciones sociales los perjudica. ¿Este proyecto de ley de nuevo régimen previsional en el país garantiza el 82% móvil? No. Acá hay otra cuestión con respecto a este tema. Lo que este proyecto plantea es que el haber inicial de un jubilado que recién se jubila, digamos, que cumpla con los requisitos de los 30 años de aporte, es decir, que no compren años en moratoria, ni tampoco compensen exceso de edad con falta de aportes, que se les garantice el 82% del salario mínimo vital y móvil al momento de calcular el haber inicial. Eso es lo que plantea este... ¿Y el resto? Pero después se le sigue aplicando la movilidad como el resto, digamos. ¿Y el resto de la gente que no esté en esas condiciones no lo recibiría? No lo recibiría, incluso una crítica que se hace a esto es que tampoco quedarían comprendidos los beneficiarios de RTI, que es retiro transitorio por invalidez, ni los beneficiarios de pensiones. Son muchos los temas a debatir dentro de este proyecto de ley, más allá de lo que usted mencionaba, y traerían cambios significativos. Esto es una primera etapa de la reforma previsional que urge en cuanto a números para el Estado, ¿no es cierto? Pero va a haber, entiendo yo, y de acuerdo a lo que la misma ley de reparación histórica dice, va a haber una reforma estructural del régimen previsional. ¿Qué significa esto? Va a ser una reforma mucho más amplia, que se van a revisar algunos conceptos de la seguridad social que no están cumpliendo el fin para el cual fueron creados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el caso de la pensión. El caso de la pensión es algo que en este momento se está hablando mucho a nivel previsional, porque la pensión en su momento, digamos, se creó para sustituir la falta del ingreso de la persona que digamos, al fallecer, el ingreso faltaba en el núcleo familiar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso era lo que buscaba sustituir. Hoy, el concepto de familia que tenemos ha cambiado totalmente de aquel momento. Sabemos que en una pareja ambos salen a trabajar, que ambos tienen sus ingresos y que por ahí las compensaciones no son tales, de no ser cuando hay hijos menores, por ejemplo. También está muy cuestionado el tema de las convivencias, más con la reforma del Código Civil también, que también hubo un cambio de paradigma. Entonces, estos son conceptos que por ahí se plantean cuestiones, por ejemplo, en Europa. Hay regímenes jubilatorios de pensión, donde, por ejemplo, la concubina, cuando el caso de la concubina se toma, cuando tiene cierta edad, la pensión que se le otorga es vitalicia. Por ejemplo, a partir de los 60 años queda viuda, entonces es vitalicia.
si tiene menos de 60 años, en vez de ser vitalicia, se le otorga por un plazo determinado. ¿Por qué? Porque se dice que muchas veces pasa que justamente contraen matrimonio o hay situaciones incluso fraudulentas donde se busca beneficiar porque cuidaron a la persona que falleció y demás, y entonces personas jóvenes terminan recibiendo beneficios que tiene, digamos, una persona que contribuyó al sistema durante 30 años, terminan pagándole 15 años de jubilación y 30 años más de pensión a la viuda, por decirte un ejemplo. Entonces, esas cuestiones son las que indefectiblemente llevan al desfinanciamiento de los sistemas previsionales. Mucho se habla sobre la posibilidad de volver al sistema de las FJP, algo que tenía anteriormente otros gobiernos nacionales. Sí. ¿Qué piensa usted que puede ocurrir en el país? El problema es nuestro, es argentino, porque el sistema privatizado, digamos, de capitalización en muchos países está funcionando desde hace muchos años y funciona bien. Aquí no anduvo. Aquí no anduvo. Pero tenemos siempre el problema de por ahí, la cuestión económica. Sabemos que los fondos que iban a las FJP tenían que tener determinados destinos para que poder, digamos, recapitalizarse y poder, digamos, a largo plazo sostenerse. Pero bueno, yo creo que es básicamente un problema argentino, es un problema de conciencia, de respeto. Yo creo que nosotros, que somos jóvenes, tenemos que cuidar los sistemas previsionales como trabajadores y lo hablo, digamos, de distinto punto de vista, porque justamente el tema de la sustentabilidad, digamos, del sistema previsional es un tema muy importante. ¿Y para usted era necesario o es necesario hacer modificaciones al régimen actual? Por su punto de vista. Sí. La reforma estructural de la que te estoy hablando, que creo que es el paso siguiente, yo creo que sí, que es necesario, que hay algunos conceptos que van a tener que revisarse. En cuanto a esto, el tema de la movilidad y demás. Y en cuanto al tema de la movilidad, me parece, a mí particularmente yo no estoy de acuerdo con esto, porque me parece que el error de este tema yace en que el contexto en el que se da. Los beneficiarios, los jubilados y pensionados, cobran beneficios muy bajos. Sí. Esto se podría debatir y podría ser viable en caso de que el salario, el haber mínimo, fuera equivalente a la canasta familiar, por ejemplo. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Vos tenés en cuenta que además de la canasta familiar, en el jubilado y el pensionado tenés cuestiones de salud también de por medio. Y que ya ha sufrido recortes también. También. Entonces, el recorte yo creo que viene por ambas partes. Viene por este lado con el tema de la movilidad y empezó con el tema de la obra social de los jubilados, ¿no es cierto? Que también ha sido lamentable y lo están padeciendo y a mí particularmente me parece injusto. Doctora, gracias. No, por favor. Gracias. Esperemos a ver qué es lo que pasa con este tema, que ahora pasa más que nada una cuestión política de negociación y que conlleva que traiga beneficios o no a los jubilados argentinos. Muy amable. Exactamente, no, por favor. Vamos nosotros a continuar luego de una pausa aquí en Contacto Local.